Para los Himba solo hay una cosa más importante que su belleza corporal: el ganado. La ganadería constituye el factor principal de su economía y ellos viven con pasión y rivalidad esta actividad que traspasa los límites de lo económico para afectar a esferas de la vida política, religiosa y social. La vaca es el símbolo que mejor expresa su identidad y sus canciones están llenas de alusiones a sus vacas favoritas. De ellas consiguen todo lo necesario para vivir. La leche batida es la base de su alimentación y de ella extraen la manteca para la elaboración del tinte. Con su piel se visten y con sus excrementos construyen las chozas. Construir y reparar la casa es tradicionalmente, al igual que ordeñar las vacas, trabajo de la mujer. Ella debe buscar y preparar los elementos precisos con los que levantarla. Para ello se necesitan 4 materiales: ramas flexibles del árbol Homutati, estiércol fresco de vaca, arena arcillosa y cuerdas fabricadas con fibras de corteza. Mientras Guacindi queda al cuidado del poblado, Nabizó, su hijo mayor, lleva las vacas a beber a los pozos excavados en los lechos secos del río. En la estación seca, el agua es muy escasa, por lo que todos los pastores coinciden en el mismo lugar. Las vacas tienen preferencia sobre las cabras y éstas deben permanecer juntas para que no se mezclen con las de otro clan. Pero todas quieren beber a la vez y es entonces cuando se organiza un descontrol absoluto. Hay que tener mucha habilidad y conocimiento para prosperar como pastor nómada en un terreno tan árido. Hasta la peor sequía que se recuerda a principios de la década de los 80, los Himba se contaban entre los ganaderos más ricos de África. Su estrategia se basa en la movilidad estacional. En cuanto llegan las lluvias, alejan a sus ganados de las fuentes permanentes para aprovecharse de los prados perennes que crecen en los márgenes del desierto. Solo cuando se agota el agua y el pasto, los hombres y sus ganados regresan a los abrevaderos permanentes. De este modo, el forraje de alrededor de estas fuentes se reserva para finales de la estación seca. Ahora les toca el turno a las cabras, que son responsabilidad de los más pequeños. Estos podrán cuidar de las vacas después de que se les practique la circuncisión, en el caso de los varones, y con la llegada de la primera menstruación en las niñas. En las zonas más próximas al desierto del Namib, el gobierno ha construido molinos de viento para favorecer su sedentarismo. Hace ya varias horas que Kushai, Samgao, Tuka y Bo abandonaron Chongwati. Ni ellos mismos saben cuándo regresarán. La cacería puede durar días e incluso semanas. Sin embargo, solo portan lo estrictamente necesario: el arco, las flechas, las barras de hierro, un cuchillo, los utensilios para hacer fuego y tabaco. Todo lo demás lo irán consiguiendo por el camino, pero esto no supone ningún problema. Nadie sabe sobrevivir mejor en una tierra tan pobre como lo hacen ellos. En el suelo seco de sus territorios, estos pequeños hombrecillos saben leer mensajes que les llevan a recolectar cuanto necesitan. Para combatir la ausencia de agua, los hombres conocen varios remedios. El koa es uno de ellos y reside oculto en el interior de la tierra. Se trata de un bulbo carnoso que guarda en sus raíces un líquido amargo con el que se lavan y refrescan en las tórridas llanuras del desierto. La comida la consiguen de igual forma. A Samgao y Tuka les gusta mucho el chui, una frutilla muy dulce que les aporta mucha energía.
Cada vez que se topan con uno de estos arbustos, no paran de comer hasta que no queda ni un solo chuy. Ellos conocen más de 100 especies de plantas alimenticias y 55 especies de animales, lo que significa que acumulan una gran fuente de conocimiento especializado sobre el área en el que habitan. De todas las plantas comestibles, la que ellos más aprecian es el güe, una especie de boniato insípido, pero con una alta concentración de agua. Al estar enterrado a 1 metro de profundidad, el líquido se conserva bastante frío. Un güe grande al día es suficiente para alimentar a los 4 cazadores durante las jornadas de caza. La recolección es principalmente tarea de las mujeres, cuyo trabajo les proporciona igualdad de estatus con respecto a los hombres para tomar decisiones. El tabaco y el daga o marihuana son también 2 elementos muy importantes en la cultura bosquimana. En la actualidad el daga ya prácticamente no lo fuman, mientras que el tabaco lo obtienen por intercambio con la tribu de los Herero. Tanto hombres como mujeres son unos empedernidos fumadores.